Adorar con la vida. El pastor de una iglesia de Estados Unidos escribió el protocolo para encontrarse con Dios que dice: primero, sea puntual. La puntualidad es esencial a la hora de encontrarse con una persona. Quien llega tarde a las reuniones y adora sin ninguna pasión, probablemente no reconoce a Dios. Segundo, prepárese. Debe estar bien preparado para ir el domingo a la reunión. Hay que vivir todos los días con un corazón limpio, preparándonos para el domingo durante el resto de la semana. Tercero, organice una ofrenda sincera. Así como no puede haber un ritual sin sacrificio, la adoración debe estar acompañada de la entrega propia, es decir, debemos entregar los frutos de nuestro día a día aplicando la palabra de Dios. Cuarto, agradezca. La virtud más importante para el adorador es la humildad. Quien sabe que Dios es quien recibe la adoración y sabe que es un pecador, abunda en gratitud por la salvación recibida. Adorar con humildad y gratitud es adorar con verdad y en el Espíritu Santo. Si nos servimos unos a otros con un corazón humilde, podremos formar buenas relaciones con quien sea. A esto se refiere la palabra de Dios con dejar que la adoración sea el centro de nuestra vida, y para esto nuestra mirada siempre debe de estar puesta en el Señor, sin importar con quién nos encontremos ni en qué situación estemos. Fin de la cita. Quiero compartir contigo hoy, 14 de enero, la lectura que nos compete este día. Filipenses 12, los versículos 12 al 18. Y el título es Con obediencia y sin murmuraciones. Es una lectura muy interesante. El apóstol Pablo está tratando temas muy interesantes para la iglesia de Filipos, y vaya que también esas lecturas son para nosotros. Dice el verso 12, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios, y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Fin de la cita. Qué interesante está la lectura de hoy, ¿no te parece? Hay dos partes en esta lectura. Los versículos 12 al 13 nos hablan de que tú y yo nos debemos ocupar de esa salvación tan maravillosa que Dios ya nos ha dado. Y la segunda parte, tú y yo debemos vivir sin murmuraciones y sin discusiones. Eso es algo que de repente andamos acarreando en nuestra vida. Por ejemplo, hablando de ocuparnos de nuestra salvación, en la versión Nueva Biblia de las Américas dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor. La obediencia y la santidad, estimados amigos, son dos características espirituales del creyente. De hecho, deben ser dos cosas que todo creyente debe poseer. Pablo nos está enseñando que nos debemos ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, respecto a Dios se debe obedecer siempre, pero respecto a sí mismo debemos ocuparnos de la salvación con esa reverencia. La obediencia en todo momento es una virtud presente en los que son guiados completamente por el Espíritu Santo. Y eso es algo que se espera que tú y yo, como parte de este servicio, de esta iglesia, de una iglesia, debemos estar siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Indudablemente que alguien que aún no conoce de Dios, como probablemente alguien de ustedes que me está escuchando en este día,
obviamente que esta palabra ahora no es para él, pero es bueno que la conozca en cuanto a la responsabilidad que tenemos como siervos de Dios. No se trata de vivir en una nueva religión, de hacer rituales y todo eso. Se trata de vivir en Cristo a través de su palabra, siendo verdaderamente resplandor para aquellos que no conocen la palabra, ¿sí? Ocuparse de la salvación implica dar crecimiento a la fe, ¿sí? A la fe del creyente. No es posible lograrlo con la fuerza y la voluntad humana, sino que depende exclusivamente de Dios. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, eso es importante. Ahora, hablando de las discusiones entre los creyentes, debemos entender que esto debilita la influencia de la iglesia sobre el mundo. Una iglesia que anda en pleitos, una comunidad de fe que anda en murmuraciones y en pleitos, lo más seguro es que se divida. Y al dividirse, el impacto ante la comunidad va a ser totalmente pequeño, no va a tener ningún impacto porque la división solo causa derrota, ¿sí? Pablo hace énfasis en que debemos hacer las cosas sin murmuraciones, sin discusiones. Solo cuando los cristianos sean irreprochables y humildes podrán resplandecer como verdaderas lumbreras en medio de una generación maligna y perversa, como lo mencionaba Pablo. Además, Pablo les recuerda a los santos de Filipos a estar tomados de la palabra de vida. Así, no habrá sido en vano el trabajo que él, como pastor, como evangelista, habría hecho en ellos, ¿no? Sino que al contrario, se va a regocijar a ver los resultados maravillosos en cada persona. Así es que Pablo se regocija, aunque él está a punto de ser sacrificado por la predicación del Evangelio, ¿sí? Dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Entonces, la libación consiste, que menciona Pablo, en derramar el vino sobre el sacrificio, según Números 15:7, símbolo de una consagración absoluta o de martirio. El creyente que sirve al Señor se goza aún en la muerte. Pablo estaba seguro de que la muerte le esperaba, pero él se regocija porque, como desde el principio lo mencionó, su mayor gozo es ver cómo el Evangelio estaba derramándose y corriendo, ¿sí? Entre los no creyentes. Pablo está claro, ¿sí? en este tipo de trabajo que está haciendo. Por eso él ha renunciado a su comodidad y ahora se regocija plenamente en la expansión del Evangelio. Hay una lectura aquí que dice vivir con una misión clara y dice así: Jesús enfatizaba entre sus discípulos sobre una misión de humildad, de sacrificio, de amor por el prójimo y de la predicación del Evangelio. No obstante, la iglesia coreana, dice el autor, ha caído en el olvido de ese sacrificio y está siendo calificada como una secta egoísta. Así, cada vez son más los fieles nómadas que van de iglesia en iglesia afirmando: me siento cómodo en este lugar, ahora esta sí es mi iglesia. Y reducen el tiempo y el servicio que ofrecen a Dios, al mismo tiempo que cobra fuerza la voz de quienes exigen la disolución de la iglesia. Esto está terrible. Pablo no dice que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor porque debemos permanecer firmes hasta recibir el regalo de Dios. Sí, Pablo está hablando de que nos ocupemos de nuestra salvación para que podamos crecer. En la versión en inglés se usa el verbo work out para el verbo ocupaos, cuyo significado es ejercitarse por la lealtad o resolver. Lo que quiso decir Pablo es que debemos cuidar con dedicación la asombrosa salvación que Cristo nos ha entregado y la nueva vida que muchos fieles recibieron como obsequio, así como también disfrutar plenamente de la gracia de Dios y utilizarla bien en diversas áreas. En resumen, quiere decir que si recibimos la salvación, no debemos vivir mediocremente y sin ningún propósito, sino como fieles que tienen claro su objetivo
y sumisión. Lo importante no es poner los ojos en la situación difícil que estamos viviendo, sino vigilar que estemos yendo en la dirección correcta, cumpliendo la misión por la cual hemos sido llamados. Escuchemos la voz de Dios que nos exhorta a arrepentirnos de verdad, a servir activamente al prójimo y a vivir reflejando la luz de Cristo a través del tesoro de la salvación, a través de un buen testimonio. Entréguense a la voluntad de Dios, aquella que le dio el regalo de la salvación. Si somos fieles a Él, Dios hará milagros con nuestra fidelidad. Fin de la cita. Qué tremendo, ¿no te parece? Es un gran privilegio que podamos tú y yo vivir de esa manera. Que Dios te bendiga.